Comienza nuestra emisión de mediodía, es momento para las noticias. Bienvenidos, como siempre, gracias por acompañarnos. Y hablamos a esta hora de lo que pasa en Bogotá con el pago del impuesto predial. Se registran larguísimas filas en los supercades debido a las fallas en las plataformas digitales, lo que ha obligado a que miles de contribuyentes tengan que hacer cola desde la madrugada para poder pagar ese impuesto con descuento. Alex Gómez está justamente en el supercade de la NQS. Alex, buenas tardes. ¿Cuál es la situación en este momento? Paula, televidentes, muy buenas tardes. Pues yo le cuento que a esta hora en el supercade de la NQS con calle 25, pues la situación ya se ha normalizado un poco porque la larga fila que nosotros habíamos visto desde horas de la mañana pues ya se ha reducido bastante, pues ya la fila no es tan larga e incluso hemos visto funcionarios de la Secretaría de Hacienda que han salido a brindarle información a las personas que están llegando aquí. Algunos de ellos llegaron desde la madrugada denunciando que no habían podido descargar la factura del impuesto predial cuyo pago con el descuento del 10% se vence este viernes. Pues muchas personas, algunos de ellos adultos de la tercera edad, incluso vimos aquí personas en silla de ruedas que desde la madrugada estuvieron haciendo una fila larguísima para poder pagar el impuesto predial de manera presencial, porque esa fue la solución que presentó la Secretaría de Hacienda hasta el día de ayer. Nosotros hemos estado durante toda la mañana haciéndole seguimiento a esta situación. En el siguiente informe les contamos más detalles. Kilométricas filas en el supercade de la NQS en Bogotá. Desde la madrugada, centenares de personas llegaron al lugar para aprovechar y pagar el impuesto predial con el 10% de descuento. Todas las personas que están, ¿a qué horas pretende usted que yo voy a salir de aquí? Y resulta que uno entra a un café de internet y le dice pague en este banco, y si uno no tiene cuenta en el banco. Tanta fila para un papel y no dejarlo que bajarlo por la plataforma, pues es complicado. Muchos quisieron apelar a aquel dicho de que al que madruga Dios le ayuda, pero se encontraron con hileras de gente de hasta 300 metros de largo. La mayoría ha tardado horas para cumplir con su obligación tributaria. No es viable que jueguen con la gente, con el tiempo de la gente. ¿Sí? Aparte que toca pagar, ¿sí? Tiene que uno, para llevarle la plata a ellos, hacer una cola de 1 o 2 días, y fuera un solo día, pero eso es que son varios días, y el funcionario no le da solución de nada. Pues terrible, porque mire, tuve que pedir permiso, ya entro ahorita a la 1 de la tarde y no sé si alcance. Entonces, usted sabe que cuando uno trabajando es muy difícil. Algunos contribuyentes aseguraron que prefirieron hacer la fila porque no tienen el chip de pago. Otros no pudieron descargar el recibo a través de la página web. ¿Qué se puede esperar de una entidad pública? Que funcione, eso es muy complicado. Lo raro sería que funcionara. Sí, igual, uno, por ejemplo, si la página funcionara correctamente y que no hubiera tanto problema descargando el recibo, no tendría que, se evitaría uno esto, o madrugar, gente que creo que tengo entendido que gente se amaneció acá, pasó desde la noche anterior nomás por hacer la fila. Las largas filas se producen a pesar de que el secretario de Hacienda informó en las últimas horas sobre un plan para atender a los ciudadanos de forma rápida. Todos los que van llegando, todos los que lleguen van a ser atendidos. Estamos atendiendo desde las 5:30 de la mañana y vamos a atender a la última persona, el último contribuyente que ingrese hasta las 5:30 de la tarde. Lo cierto del caso es que el plazo del pago para el impuesto predial con el 10% de descuento vence el próximo 24 de junio y sin descuento se puede pagar hasta el 29 de julio. Y hace muy pocos minutos la Dirección de Impuestos de la Secretaría de Hacienda respondió a todas estas inquietudes. Dice que el botón para descargar el impuesto predial ya está nuevamente funcionando y que la mayoría de las personas que siguen viniendo aquí al supercade lo hacen para solucionar otros trámites, entre ellos pagar el impuesto de años anteriores, pero que la prioridad se le va a seguir dando al pago del impuesto correspondiente a este año. Esa información con Alexander Gómez para Red Más Noticias.
Alex, gracias. Bueno, pues terrible que haya que hacer todas estas filas tremendas, invertir tanto tiempo para pagar un impuesto. Esperemos que lo que dicen desde el distrito, pues ya empiece a funcionar entonces mejor, que el botón se haya solucionado toda la situación que había y que se descongestione todo este problema. Entre tanto, una grave emergencia se registra en el sector conocido como Tocaymita, en la localidad de Usme. Allí los deslizamientos de tierra causados por las fuertes lluvias han destruido más de 40 viviendas. Las autoridades atienden a cerca de 50 familias que resultaron damnificadas. Emergencia en el sur de Bogotá. Unas 50 familias que vivían en el sector de Tocaymita, en la localidad de Usme, se han visto afectadas por el desprendimiento de tierra debido a las fuertes lluvias que azotaron la ciudad durante la noche y la madrugada. Debido a la afectación del terreno, unas 40 viviendas que habían sido construidas de manera improvisada con latas y madera se vinieron abajo. Los habitantes de la zona tuvieron que huir con los pocos enseres que podían llevar en sus brazos. En su cuenta en Twitter, la alcaldesa Claudia López se pronunció sobre la emergencia. Mi solidaridad y abrazo a las 50 familias del barrio Tocaymita en Usme afectadas en sus viviendas por las intensas lluvias. De instrucciones al IDIGER e Integración Bogotá para que los socorran y entreguen la ayuda humanitaria inmediata y se inicien los procesos de protección. En Tocaymita viven 8 comunidades indígenas y una comunidad afro. Todos temen que siga lloviendo y que aumenten los deslizamientos de rocas y lodo. Cayó Mateo Castañeda Bolaños, alias Marquitos, uno de los delincuentes más buscados por hurto en buses de Transmilenio y el SITP en Bogotá. Durante la captura realizada en Ciudad Bolívar, el sujeto desenfundó un arma de fuego e hirió a un uniformado de la policía. El detenido tiene 12 antecedentes por hurto y uno por homicidio que habría sido perpetrado en 2016. Este delincuente está solicitado por parte de la Fiscalía por el delito de hurto calificado y agravado. Aparte, esta persona, al momento de irlo a capturar, acciona un arma de fuego en repetidas ocasiones contra los miembros de la Policía Nacional. Tenemos un policial herido, afortunadamente de manera leve. Y en noticias de la política, hoy el presidente electo Gustavo Petro se reúne con su equipo programático. ¿Qué se sabe de este encuentro? ¿Habrá ya nombres de gabinete, sí o no? Se lo preguntamos a usted, Karina Soler, buenas tardes. Así es, Paula y televidentes, los saludos del Hotel Estelar aquí en la zona T de Bogotá, en el Parque La 93, donde por más de 2 horas se reunió el presidente electo de los colombianos, Gustavo Petro, con un equipo de más de 40 personas, que es su equipo programático. La reunión estuvo liderada por Daniel Rojas, quien es su asesor programático, y Ricardo Bonilla como asesor económico. Estas personas han tenido total hermetismo. Hace como aproximadamente 5 minutos, 10 minutos salió el presidente de estas instalaciones del hotel y se dirige a otro evento privado. Nos dijeron los miembros de la reunión que la instrucción con la que terminó la reunión es que se debe conformar ese equipo de empalme que deberá reunirse en los próximos días con el gobierno actual del presidente Iván Duque. Eso por un lado es lo que ha pasado aquí en este lugar. De otro lado, ustedes saben que el presidente Gustavo Petro ha venido utilizando sus redes sociales para dar a conocer los diferentes anuncios o dar a conocer con quienes se ha venido reuniendo. Y uno de esos que ha causado y ha llamado la atención es que anunció que ya se comunicó con nuestro país hermano, Venezuela, y allí dio a conocer que por instrucción daría la apertura de las fronteras. Otro de los anuncios que había anunciado era que también se había reunido con el presidente Biden por una conversación de más de 20 minutos. Esa es toda la información que les tengo por el momento. Regresamos a estudio con más información. Karina, gracias. Bueno, por ahora entonces, equipo de empalme es lo que va a salir de esta reunión. Todavía no es claro cuándo vamos a empezar a conocer nombre de gabinete. Y hoy se desarrolla la segunda audiencia de reconocimiento por parte del secretariado de las FARC sobre responsabilidades en el caso 01, es decir, secuestro extorsivo. Cintia Pineda, buenas tardes. ¿Qué han dicho hasta ahora? Paula y televidentes, buenas tardes. Sí, ayer se escucharon a las víctimas secuestradas con fines políticos o de canje como policías y militares, y hoy fue el turno para escuchar a las víctimas o familiares de las personas que fueron secuestradas por la otrora guerrilla con fines políticos. En este segundo día, los exjefes de las FARC han reconocido la imputación por secuestro
extorsivo. Dicen que ellos básicamente secuestraban con fines económicos a empresarios, a ganaderos y transportadores, y que incluso llegaron a pedir dinero por la entrega de cuerpos de personas, de estos empresarios, ganaderos y transportadores que murieron en cautiverio. Escuchemos al respecto lo que dijo Joaquín Gómez. Otro hecho es el pago por la recuperación de cadáveres. A veces la persona moría en cautiverio y a pesar de ello hubo muchos casos que a los familiares no se les decía nada, sino que se les seguía cobrando. Cuando la actitud, en un caso de eso, la actitud más lógica, más sensata, más humana, era comunicar a la familia y regresar el cadáver. En esta audiencia también se habló de cómo eran elegidas esas personas a secuestrar con fines económicos. Por ejemplo, de los magistrados de la JEP dijeron que ellos buscaban en el directorio telefónico, conocido antes como las páginas amarillas, y escogían al azar a las personas. También revisaban las revistas de la época con, por ejemplo, los 100 empresarios más exitosos en el país, pero también, según dijo Pastor Álapé, tuvieron información de inteligencia por parte de entidades, de organizaciones del Estado, quienes les dijeron o les daban información de qué personas era bien económicamente secuestrar para ellos. No solamente estas bandas, sino con estructuras de Estado, DAS en esa época, CTI, porque llega una práctica que cuánto había que invertir para inteligencia, es decir, cuánto había que pagar al que tuviera la información. Entonces aquí se perdió también el sentido revolucionario, el sentido de la búsqueda del recurso de otra manera. En esta nueva jornada, como ya les contábamos, han hablado víctimas que fueron secuestradas y también familiares de empresarios que fueron secuestrados, como fue un empresario del Huila, y habló una de sus hijas. Muy emotivo fue este testimonio. Escuchemos lo que dijo. Pero con la tristeza de que la familia nunca volvió a ser la familia. La familia y los lazos familiares se rompieron casi en un 90%. Para mí esto fue muy triste y quiero decirle aquí a ustedes que ustedes acabaron con mi familia. Pero como dijo el compañero, aquí tenemos que perdonar. Ya esto pasó. Los ex jefes de las FARC, además de aceptar su responsabilidad, han reconocido que las personas fueron usadas como mercancía. En la tarde se espera que se hable sobre esa práctica que el periodismo llamó las pescas milagrosas. Es por ahora toda la información. Cintia Pineda, Red Más Noticias. Y miramos ahora qué pasa en el mundo, las noticias internacionales. Mucha atención que hace pocos minutos Nicolás Maduro confirmó la conversación que mantuvo con el presidente electo Gustavo Petro. Les habíamos contado más temprano que lo dio a conocer el mismo Gustavo Petro a través de Twitter. Simplemente dijo que había conversado con el gobierno de Venezuela para empezar a hablar de restablecimiento de relaciones, pero no se sabía específicamente con quién había hablado. Pues bueno, dice esto ahora también a través de esta red social Nicolás Maduro. Conversé con el presidente electo de Colombia, Petro Gustavo, y en nombre del pueblo venezolano lo felicité por su victoria. Dialogamos sobre la disposición de restablecer la normalidad en las fronteras, diversos temas sobre la paz y el futuro próspero de ambos pueblos. Confirma entonces este trino de Nicolás Maduro que la conversación fue entre el presidente electo y precisamente Nicolás Maduro. Esto es lo que se sabe entonces hasta el momento.
Y la otra noticia en el mundo, una catástrofe que sacude a Afganistán, un terremoto registrado en una de las regiones más remotas y pobres del país, ya deja más de 1000 personas muertas y centenares heridas. Se trata del movimiento telúrico más fuerte en esa región desde 2005. A la 1 de la mañana hora local, un terremoto de magnitud 6,1 que ocurrió a una profundidad de 51 kilómetros sacudió la provincia de Partika al suroeste de Afganistán. Testigos informaron haber sentido el sismo tanto en Kabul, la capital afgana, como en algunas ciudades de Pakistán y la India. Las casas, en su mayoría construidas con barro, quedaron reducidas a escombros, mientras que el número de fallecidos ya supera los 1000. No podemos dar números exactos sobre cuántas casas fueron destruidas, pero estadísticas exactas que nos llegaron hace unos minutos dicen que pueblos enteros fueron destruidos y hubo un pueblo donde no quedó ni una sola casa. No tengo el número exacto de cuántas casas fueron destruidas, pero obviamente fueron miles. Los talibanes pidieron ayuda internacional para las labores de rescate. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que ayude, porque nuestro país solo no puede manejar este incidente. Queremos que la comunidad internacional comience a trabajar con nosotros en este momento y continúe su cooperación. Desde el Vaticano, el Papa Francisco envió sus condolencias. En las últimas horas, un terremoto ha causado grandes daños en Afganistán. Expreso mi pésame a los heridos y afectados por el terremoto y rezo en particular por aquellos que han perdido la vida y sus familias. Espero que con la ayuda de todos se pueda aliviar el sufrimiento del pueblo afgano. Afganistán es golpeado con frecuencia por terremotos, especialmente en la cordillera del Hindu Kush, que se encuentra cerca de la unión de las placas tectónicas de Euroasia e India. Y crece la tensión en Ecuador tras 9 días de protestas, esto después de que un indígena muriera en medio de un enfrentamiento con la policía. Entre tanto, el líder de las manifestaciones condicionó el diálogo con el presidente Guillermo Lasso. Tras una jornada de duras manifestaciones en Ecuador que terminaron en disturbios, un indígena amazónico murió en una confrontación con la fuerza pública luego de que presuntamente le dispararan en el rostro con una bomba de gas lacrimógeno. El hecho ocurrió tras la llegada de miles de indígenas a Quito, la capital, para reclamar una reducción en los precios del combustible. Pero y ahora ya de que él ya no nos hace caso, pues ya el pueblo mismo ya sabrán tomar decisiones, que él ya tocará ya abandonarse, pues porque no puede gobernar, no quiere entender a las bases, no quiere entender a la mayoría de los ecuatorianos. ¿Qué nos toca? Que nos deje otra gente que administre, que lidere a nuestro querido Ecuador. El líder del movimiento indígena aseguró que está dispuesto a dar una respuesta que permita abrir la discusión sobre los mecanismos de cumplimiento de un pliego de 10 puntos entregados al gobierno, pero con algunas condiciones. Estas condiciones suponen una serie de voluntad del gobierno nacional para bajar las acciones represivas, derogar el estado de excepción y la desmilitarización del Parque El Arbolito. Actualmente el estado de excepción rige en 6 provincias, las más afectadas por las movilizaciones y bloqueos. La primaria Robb en Uvalde, en Texas, donde un joven armado mató a 19 estudiantes y 2 maestros, será demolida. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, quien señaló que tras la tragedia no es posible pedirle a estudiantes que regresen a ese recinto después de las vacaciones de verano. Entre tanto, ante una audiencia en el Senado de ese estado de Texas sobre la respuesta al tiroteo masivo, el director del Departamento de Seguridad Pública calificó la respuesta de la policía como un fracaso despreciable. 3 minutos después de que el sujeto ingresó al edificio oeste, había una cantidad suficiente de oficiales armados que vestían chalecos antibalas para aislar, distraer y neutralizar al sujeto. Lo único que impidió que el pasillo de oficiales dedicados ingresara a las habitaciones 111 y 112 fue la presencia del comandante en la escena, que decidió anteponer la vida de los oficiales a la de los niños.
El Senado de los Estados Unidos ha dado un primer paso para aprobar una ley de control de armas, justamente cuando se recuerda todo lo que pasó con esta, una de las más recientes masacres. Los senadores votaron para acelerar la aprobación del proyecto de ley bipartidista. Esto significa que podría convertirse en ley la próxima semana. Aunque la legislación no aumenta a 21 la edad mínima para comprar armas, sí endurecería las verificaciones de antecedentes para esos compradores de armas más jóvenes y reforzaría las sanciones a los traficantes. También desembolsaría dineros a los estados y comunidades destinados a mejorar la seguridad escolar y las iniciativas de salud mental. Y aumenta la tensión tras el más reciente ataque con drones de Ucrania a Rusia, a una de las más grandes refinerías. El hecho sucedió a solo 8 kilómetros de la frontera entre ambos países, desatando un enorme incendio. Hasta el momento no hay reporte de víctimas mortales tras este ataque. Entre tanto, el presidente Volodymyr Zelensky insistió que Ucrania merece entrar a la Unión Europea. Esta es una discusión que se dará en las próximas horas, pero que desde ya se ve con buen pronóstico por parte de los miembros del bloque. Estamos a solo unos días de la decisión histórica de la Unión Europea sobre Ucrania y estoy seguro de que ninguno de nosotros, ninguno de ustedes, tiene dudas de que Ucrania debería obtener una decisión positiva. Merecemos, y lo merecemos no solo por nuestra valentía, sino también por nuestra lucha desde la libertad. Y cerramos con la imagen del día, un impresionante rescate de un menor atrapado en un incendio en los Estados Unidos. Una cámara corporal de la policía capturó el momento en el que los agentes, también los bomberos, rompieron una ventana de una casa móvil que estaba en llamas en Wisconsin, en un intento desesperado por alcanzar al menor de 3 años. Después, un bombero con un aparato de respiración logró entrar a la vivienda. Tras varios intentos, el niño pudo salir con vida y fue trasladado a un hospital junto a sus padres, quienes también se encuentran bien de salud. Definitivamente, todo un heroico rescate. Y a las 12:49 regresamos al país. Hay conmoción en el oriente de Cali después de un lamentable caso en el que un joven de tan solo 17 años le quitó la vida, escuchen esto, a su mamá. Todo producto de una discusión increíble. ¿Qué detalles hay de este caso? Stephanie Toledo, buenas tardes. Paula, muy buenas tardes. Este caso, que como usted lo indica, ha conmocionado a toda la ciudad, se registró en el barrio Mariano Ramos, en la comuna 16, al suroriente de Cali. La víctima, identificada como Carolina Campiño Minota, de 38 años, se encontraba en el interior de su vivienda cuando fue visitada por su hijo de 17 años. Hasta este punto se desarrolló entonces una discusión que lamentablemente finalizó con el ataque donde le arrebató la vida este joven. Al interior de una residencia hallan el cuerpo sin vida de una mujer. El agresor sería un hijo de esta persona, de esta mujer, un adolescente de 17 años a quien le ocasiona una herida por arma de fuego, y en el lugar también fue incautada un revólver. Este revólver es dejado a disposición y el menor es aprehendido para dejarlo a disposición de la autoridad competente. Por el momento, las autoridades entonces adelantan las investigaciones pertinentes para conocer qué habría desarrollado este tema, este lamentable crimen. Por ahora, para noticias un poco más positivas, el Hospital Universitario del Valle del Cauca fue reconocido a nivel internacional como uno de los mejores en el mundo. Entró en el ranking World Best Hospitals de este año, quien luego del desempeño que desarrolló esta institución a través del COVID, pues entonces recibe este reconocimiento internacional. Es un reconocimiento a los trabajadores, es un reconocimiento a la unión del hospital, del departamento, de sus gobernantes, cómo nos han apoyado, y que la comunidad también sienta que llega una institución que es insignia a nivel nacional, que es para ellos. Es la buena noticia entonces de cómo estas instituciones públicas en el Valle del Cauca enseñan un lado positivo para el resto del mundo en el país. Desde Cali para Red Más Noticias, Stephanie Toledo.
Stephanie, gracias. Buenas tardes. Y en Medellín, uno de los dolores de cabeza en materia de movilidad empieza a estabilizarse. Hablamos del retorno en la operación del metro. Santiago Campo, buenas tardes. ¿Podemos decir ya que esta es una contingencia superada? Paula, televidentes, buenas tardes. Antes de responderle esa pregunta, le cuento que el eje principal de Medellín y su área metropolitana es el metro. Llevábamos 6 días donde era un completo caos ir de un lugar a otro, además con el pico y placa que estaba levantado para que las personas pudieran llegar a su lugar de destino. Por ahora esta reparación es momentánea mientras las autoridades hacen una profundización de las reparaciones en lo que es la cuenca que provocó esta socavación en la vía férrea. Entre las estaciones Tricentenario y Caribe, con algunas condiciones y algunas restricciones de velocidad, y teniendo sobre todo en cuenta que aún continuará la intervención por parte de las autoridades ambientales y de las secretarías de infraestructura física y de medio ambiente de Medellín para la reconstrucción de la cobertura y de las piezas que se detectaron falladas en la cobertura de la quebrada La Cantera. Pasamos del metro de Medellín a hablar de otra obra de gran importancia para el departamento de Antioquia, Hidroituango, donde según EPM se logró otro nuevo hito y es la instalación del rotor que en conjunto con el estator trabajan para generar esa energía que promete para el país, cerca del 17%. Datos importantes, esta pieza metálica pesa más de 510 toneladas, duraron 6 meses en la instalación y más de 300 personas día y noche logrando este importante avance. Ese estator tiene unos conductores en cobre y entre esa interacción que hay entre el rotor y el estator, que es una distancia de unos 28 milímetros, se genera un campo magnético, se induce en el estator y así genera la energía estas máquinas. Y bueno, como ustedes bien saben, llevábamos varios días en el departamento de Antioquia, en la capital, con constantes lluvias. Ahora miren, unas condiciones perfectas, como dicen las autoridades, también en materia de seguridad, para lo que será el partido entre Atlético Nacional y Deportes Tolima. Ya hay un PMU instalado. Donde van a participar más de 1.000 policías, 1.065 policías que van a estar apostados en estos 3 anillos. Vamos a tener un cubrimiento de estos sitios en la parte externa, como el Obelisco, la Carrera 70, la calle 50, donde la gente celebra antes y después. En Antioquia hay expectativas positivas para lo que será la llegada de diferentes personas de todos los rincones del país para ver este partido, donde se espera que en el estadio Atanasio Girardot se alberguen más de 40.000 personas. Desde la capital de Antioquia, Redman Noticias, Santiago Ocampo Ciro. Una feliz tarde. Santiago, gracias. Tiene usted razón, está haciendo un muy bonito día. Esperamos que se quede así para, una jornada que va a ser de fútbol muy importante para todos los hinchas de Nacional. Bien, el Gran Malecón de Barranquilla ganó un importante premio en el International Architecture and Design Awards 2022. Kimberly Martínez, buenas tardes. ¿En qué consiste este reconocimiento? Y bueno, felicitaciones. Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y los televidentes. Los saludo precisamente desde el Gran Malecón de Barranquilla. Este premio fue entregado, como usted lo decía, por la Comunidad de Arquitectura y Diseño en la categoría de Paisajismo y Recreación. Recordemos que el Gran Malecón es el espacio público más visitado del país. Desde su puesta en funcionamiento en el año 2017 ha recibido más de 20 millones de visitantes. Un espacio que tiene más de 5 kilómetros de longitud. Eso fue lo que dijo el alcalde Jaime Pumarejo con relación a este importante premio. Hace menos de 5 años era una idea en una servilleta, hoy es una realidad. Fue diseñado por barranquilleros, construido por la alcaldía de Barranquilla y hoy es el espacio público más visitado de toda Colombia. Y en otras noticias del Departamento del Atlántico, el Ministerio de Vivienda resaltó que el Atlántico precisamente es el departamento del país que más se ha beneficiado con la titulación de predios. Durante el gobierno del presidente Iván Duque se han titulado 85.030 predios con destinación habitacional y en el top de departamentos está el Atlántico con 16.975 predios titulados en todo el país. Se han logrado resultados positivos en 30 departamentos del país, de los cuales se destacan Atlántico, Antioquia, Cesar y Magdalena, que encabezan el mayor número de titulaciones logradas de predios urbanos fiscales. Asimismo, resaltamos entidades territoriales como Soledad, Bogotá, Medellín y Barranquilla.
En otras noticias, en un convenio suscrito entre la Universidad del Atlántico y la Embajada de Canadá en Colombia, en el día de ayer viajaron 29 estudiantes de esta institución hacia el país de Canadá para adelantar un intercambio de inglés. La idea es que ellos mejoren sus conocimientos en este idioma, ya que son precisamente estudiantes de la carrera de lenguas extranjeras. Estudiantes de la licenciatura de lenguas extranjeras que se van con sus sueños a Halifax, ciudad de Canadá, a una inmersión y perfeccionamiento de su idioma inglés. Los vamos a recibir en unas semanas con todo ese conocimiento, con toda esa experiencia cultural y esperamos que sea para su crecimiento personal y académico. Este proyecto tuvo una inversión de 800 millones de pesos por parte de la Universidad del Atlántico, con el que se pudieron beneficiar estos 29 estudiantes. Paula, esta es la información que registramos a esta hora desde Barranquilla. Yo me despido con estas imágenes del río Magdalena. Para ustedes, sigan con más en Bogotá. Feliz tarde. Regresamos para nuestros minutos finales, pero antes del cierre tenemos más noticias sobre el anuncio del presidente electo Gustavo Petro de reabrir la frontera y retomar las relaciones con Venezuela. El presidente Iván Duque acaba de hablar, pidió garantías para que desde el vecino país no exista convivencia con el terrorismo. Esto fue lo que dijo. Aquí lo importante es sobre todo que nosotros sigamos garantizando, sobre todo del lado venezolano, es que no haya connivencia con el terrorismo, porque allá está Pablito, porque allá está Antonio García, porque allá está Iván Márquez. Entonces, que los devuelvan, que los manden a que los capturen y los extraditen para que le muestren a Colombia que hay voluntad de colaborar con nuestro país. Bueno, también el presidente Duque señaló que están listos para la reunión de empalme en los próximos días con Gustavo Petro. Estamos en ese proceso, ya nosotros tenemos el equipo de empalme listo. Nosotros siempre hemos querido en esto dar el margen también para que los equipos de la administración entrante se organicen y estamos listos para empezar. Yo hablé con el presidente electo el día domingo y quedamos que en estos días, obviamente siempre los primeros días después del proceso electoral son días de organización, entendemos eso, pero estamos listos para empezar lo más pronto posible. Y a propósito de todo ese proceso de empalme, regresamos con Karina Soler. Karina, ya se sabe quiénes harán parte de ese equipo, de ese empalme, pero del lado de Gustavo Petro. Así es, Paula y televidentes, ya tenemos conocimiento de quiénes son esos 3 miembros y lo anunció su jefe de campaña, Armando Benedetti, quien dijo a través de las redes sociales, @PetroGustavo, ha designado a Daniel Rojas, Carolina Corcho y Mauricio Liscano como parte de la comisión que hará el empalme con el gobierno del presidente Iván Duque. Pero ¿quiénes son esas personas seleccionadas para este empalme? Pues les cuento que Daniel Rojas es economista de profesión y fue su coordinador durante la campaña del Pacto Histórico. Él ha estado liderando grandes equipos del presidente electo Gustavo Petro y es cercano a él desde los años 2012, donde trabajó con él en la alcaldía de Bogotá. Carolina Corcho es la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, es una activista y lidera la reforma a la salud, quien en los últimos meses ha estado siempre acompañándolo a él. Y por el otro lado está Mauricio Liscano, quien es senador de la U, fue también presidente del Congreso de la República y es del departamento de Caldas, donde en los últimos días estuvo el presidente electo quedándose en diferentes fincas cafeteras y allí se desarrolló. Y también nos informan que esos 7 personajes que tenemos en el sonajero por el lado del Ministerio de Hacienda harán parte de este empalme. Regresamos a estudio con más información. Ingrid Karina Soler desde la zona T de Bogotá. Karina, gracias. Repetimos entonces los nombres que sí ya están confirmados para ese equipo de empalme por el lado de Gustavo Petro, Carolina Corcho, Mauricio Liscano y Daniel Rojas, información que se acaba de conocer. Terminamos así nuestra emisión de mediodía. Ustedes, como siempre, muchas gracias por su compañía. Ya saben, la cita con las noticias, con el análisis, vuelve a ser a partir de las 7 de la noche. Allí también los esperamos. Invitadísimos a que nos sigan en nuestra cuenta en Twitter, @RedmanNoticias. Gracias por su compañía. Feliz tarde.